Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al economista Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial, miembro del Consejo de Economía del Gobierno Nacional, profesor de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida, economista de la Torre. Quisiéramos conocer su visión sobre el estado de situación del país al fin del estado de excepción. ¿Cómo le va, Gustavo? Muchas gracias por invitarme a este programa. Mire, la economía ecuatoriana sigue en cuidados intensivos, pero creo que hacia fines de este año vamos a empezar a salir de cuidados intensivos. Obviamente no es razón para celebrar o para irse de borrachera ni para pensar que se nos acabaron las tareas, pero ciertamente la combinación de dos hitos históricos, que son el uno, la firma del acuerdo de renegociación de deuda de 17 mil millones y más de deuda ecuatoriana con el sector privado extranjero, que se renegocia y que nos va a dar un gran alivio de caja para unos 8 o 10 años, y el entendimiento en principio con la misión del Fondo Monetario para cerrar un programa de 27 meses, que una vez aprobado por el directorio del Fondo Monetario a fines de este mes, se espera, le va a dar al Ecuador en este año solamente 4 mil millones de dólares. Junto con los desembolsos que vienen de China, algún desembolso del Banco Mundial, creo que la economía del país va a sentir una oxigenación importante a partir de octubre. El gobierno va a poder empezar a ponerse al día en una gran cantidad de atrasos que se acumularon en los últimos meses, y se nos abrirá un espacio para que la economía empiece a recuperarse después de esta gran crisis. Ojalá no hayan nuevas olas de contagio y de problemas con el virus, pero en caso de que la economía pueda seguir reabriéndose, creo que vamos a empezar a respirar. Y nos va a tocar organizarnos como país para hacer ciertas reformas que van a ser esenciales para que la economía se recupere y el empleo vuelva a generarse y la actividad económica entre un nivel un poco más razonable. Y los ecuatorianos debemos aspirar a transformarle a la economía después de esta crisis y ser un país que tenga las características más parecidas, digamos, a Perú o a Costa Rica o a Panamá o a Chile, que son países que han tenido 30, 40 años de desempeño económico magnífico y que ha ayudado a que la gente de esos países alcance niveles de vida más razonables, que la pobreza se reduzca y que las personas vivan con más esperanza. Esperemos que el país entre en esa senda después de este tiempo tan horrible desde el punto de vista económico y médico. Economista de la Torre, muy buenos días. ¿Existe, sin embargo, alguna preocupación e incluso desconfianza de que estos 6.000 millones de dólares, 6.500 millones de dólares que había anunciado el gobierno efectivamente lleguen al país? Una parte llegaría en el 2020, otra en el 2021 y otra en el 2022. Esto respecto de un antecedente que ya había fracasado con el propio Fondo Monetario Internacional. Anteriormente se aspiraba que lleguen alrededor de 4.000 millones de dólares y estos recursos no llegaron. Esto tiene mucho que ver con si la situación actual del país le permitirá al gobierno tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas que de alguna manera exige el Fondo Monetario. ¿Se puede realmente confiar, aspirar, esperar que este monto, que estos recursos, estos 6.500 millones de dólares lleguen al Ecuador luego de este acuerdo técnico? Rosana, mira, gracias por la pregunta y creo que vale la pena explicar un poco cómo funciona esta cosa de tener acuerdos con el Fondo Monetario. Yo creo que tanto el equipo económico como la misión del Fondo Monetario han sido muy cuidadosos para asegurarse que al menos en los primeros dos trimestres del programa se cumple. Entonces se han establecido metas muy razonables. El Fondo Monetario ha pedido ciertas
expresiones de compromiso por parte del sector político que se están ya armando y ya se han dado, pero mira tú lo que el Fondo Monetario ha aceptado, y eso es importante para los críticos que tengan en cuenta. Primero, el Fondo Monetario ha reconocido y ha aceptado y ha validado que el país tenga en este año, en el 2020, un déficit de alrededor de 8.500 millones de dólares. O sea, no es que el Fondo Monetario no está pidiendo una reducción brutal del déficit, está aceptando que la crisis médica necesariamente nos iba a causar un déficit de este tamaño, particularmente por la brutal caída de los ingresos y de las ventas. Entonces el Fondo Monetario lo que está haciendo es nos está ayudando a financiar un gran déficit en este año. Y nos está ayudando a financiar un gran déficit poniendo más de la mitad de los desembolsos totales en el primer trimestre del programa. Lo que el fondo nos está pidiendo a cambio son, primero, que sigamos controlando la cosa para que la situación fiscal no se empeore y no se vaya de las manos. Está pidiendo a un gobierno de salida que actúe como un gobierno de mucha responsabilidad y que no se desmande en los últimos meses de su gobierno. Y le está pidiendo a este gobierno que empiece a preparar a través del debate nacional, a través de las explicaciones, el terreno para que el próximo gobierno le dé continuidad a este programa, empiece a reducir este déficit fiscal que se creó este año gradualmente a lo largo de varios años y haga reformas tales que, por un lado, ayuden a evitar que se deteriore la situación social. El programa con el fondo, por ejemplo, contiene una ampliación muy importante del bono de desarrollo para atender a los ecuatorianos más vulnerables y más necesitados. Pero también anticipa que se van a necesitar reformas que el nuevo gobierno va a tener que asumirlas. Y creo que la responsabilidad de este gobierno es como invitarle a la población a conversar sobre esas reformas. Pero el Fondo Monetario no nos está pidiendo ajustes enormes ni metas muy difíciles, nos está validando un gran déficit, nos está ayudando a financiarlo, pero sí nos está pidiendo un compromiso hacia el futuro. Y esa es una gran apuesta que el Fondo Monetario está haciendo en este país. Ojalá nuestro país pueda responder con la seriedad del caso. ¿Cuál es, economista de la Torre, su lectura, su visión sobre la drástica caída del riesgo país, hecho que se produjo a mediados de la semana anterior, sin volver a valores mínimos que ha tenido Ecuador en el año 2009 o a valores máximos en el año 2003, en donde bordeó los 10.000 puntos? Ecuador se encontraba en esta época de la pandemia en alrededor de 6.000 puntos, pero al momento el índice de riesgo país, precisamente el día de hoy, es de solamente 948 puntos. Es una gran noticia, estimado Gustavo. Lo que está esta noticia indicando es que esta noticia esencialmente refleja el cierre del acuerdo de renegociación de deuda y por tanto no hay que tampoco tomarla o exagerar su implicación económica, pero desde el punto de vista psicológico es una gran noticia. Lo que está indicando es que la comunidad internacional, financiera internacional, Wall Street, Frankfurt, Tokio, Londres, piensan que la situación en el Ecuador, la situación de deuda se está normalizando y el Ecuador entonces ahora es un país que tiene las capacidades más razonables para honrar sus obligaciones de deuda en el futuro. El riesgo, la prima de riesgo país, lo que es una prima que indica la capacidad y voluntad de pago que un país tiene frente a sus obligaciones. También nos pinta una esperanza al final de todo este proceso, nos da una luz al final del túnel que indica que si el país puede seguir avanzando en las reformas, tanto institucionales, legales, de política económica que va necesitando, y se va el país administrando bien y sigue administrando la crisis, digamos, con responsabilidad, esa prima de riesgo país debería seguir cayendo. Lo ideal para el Ecuador sería aspirar a tener una prima de riesgo país comparable a la que tienen Colombia, Perú y Chile. La prima de riesgo país de esos tres países en promedio es alrededor de 200 puntos básicos. Nosotros estamos ahora en 900, casi 1.000. Todavía somos 5 veces más riesgosos, percibidos como más riesgosos que esos países. Entonces, no cantemos victoria. Cuando ingresemos con primas de riesgo país inferiores a 300 puntos básicos, ya será otra cosa.
Los países que tienen primas de riesgo país inferiores a 300 puntos básicos se han podido manejar a lo largo de esta crisis de mejor manera, porque han podido seguir emitiendo deuda a tasas de interés muy baratas en los mercados privados. El Ecuador no ha podido porque ha estado excluido de esos mercados, entonces ha tenido que pedir asistencia a las entidades oficiales internacionales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, quienes han respondido, yo creo que solidariamente, y le están ayudando al país a seguir administrando esta crisis. Yo siento que el país está administrando esta crisis dentro de una democracia muy complicada, muy conflictiva, está administrando bastante bien. Yo sigo de cerca lo que está pasando en toda la región latinoamericana y creo que tenemos una lista de acciones de responsabilidad que nos están haciendo ganar otra vez la imagen de un país que es responsable, que sabe administrarse aún peor de los casos. Esta visión desde el exterior de la economía ecuatoriana, sin embargo, podemos decir que no se refleja en el país. Hay muchísima preocupación, hay hambre, hay necesidad en el país, una altísima desocupación. Señalábamos en la introducción que la cadena Al Jazeera, con su sede latinoamericana en México, señala que Ecuador es el país con menor ocupación formal. Apenas un 25% de su población económicamente activa tendría un trabajo fijo. Recordamos hace algunos años en entrevista con el doctor Osvaldo Hurtado, hablando sobre el crecimiento de un país, él tenía la teoría de que solamente un crecimiento sostenido del PIB incide eventualmente o en el mediano y largo plazo en el bienestar de la población. Ecuador, sin embargo, se encuentra en el marco de una contracción de su economía. Según el Banco Central, su gerente, la situación de Ecuador evidencia una contracción entre el 8,1 al 9,6% al momento. La pregunta es, ¿cuándo esta situación de alivio se va a reflejar en bienestar para la población? Mire, es indudable, Gustavo, que tenemos que tomar con mucha seriedad la gravedad de esta crisis. Esta es la peor crisis que hemos tenido en la historia republicana, me imagino, al menos desde que tenemos datos es la peor crisis que hemos tenido. Su origen, su gatillo fue un virus, una cosa completamente exógena. Pero el Ecuador ya entró a la crisis con grandes vulnerabilidades resultantes de un emborrachamiento, una fiesta tan grande y tan mal llevada durante la bonanza que nos dio un gran chuchaqui y lamentablemente nos agarró la crisis cuando estábamos todavía en el proceso de reparar el daño que habían dejado 10 años de bonanza mal administrada. Entonces, obviamente estamos en una situación muy, muy fea, lo están otros países de la región, pero nosotros ciertamente estamos con una situación particularmente difícil en el lado de las empresas y en el lado del empleo. Hay muchas empresas que están trabajando al 30% de su capacidad, hay otras que han cerrado, hay empresas que están por cerrar, hay una gran contracción del empleo formal, pero el Ecuador ha hecho cosas innovativas. En nuestra angustia hemos hecho cosas innovativas. Por ejemplo, se han hecho importantes reformas a la contratación laboral que ha permitido que las empresas puedan, al menos durante este periodo de crisis, reducir la jornada para evitar la completa eliminación del empleo. Entonces, en vez de tener más desempleo, tenemos menos del que hubiéramos tenido. Ya tenemos bastante, pero tenemos menos del que hubiéramos tenido gracias a estas innovaciones en la contratación laboral. La reducción de la jornada, el contrato emergente, el contrato a plazo fijo. Eso está ayudando a que las empresas y los trabajadores se pongan de acuerdo para evitar una cosa peor. Pero obviamente, el futuro del país va a depender de reformas. El futuro del país ya va más allá de la ayuda que nos está dando el Fondo Monetario en este momento y la comunidad internacional. ¿Cuáles serían estas reformas, economista de la Torre? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como usted ha señalado, es uno de los factores que ha incidido en esta visión externa de disminución de riesgo país en Ecuador. Pero se dijo sin especificar que el Fondo Monetario Internacional también ponía condiciones y que seguía exigiendo al gobierno ecuatoriano un Estado más eficiente, y también se habló de reformas tributarias. ¿Cuáles serían estas? Mire, como usted sabe, el Fondo Monetario tiende a poner énfasis en los temas macroeconómicos y fiscales porque ese es su trabajo. Para eso nació, para eso fue creado. Entonces, en el programa con el Fondo Monetario estoy seguro que uno de los compromisos va a ser que el país haga una reforma tributaria integral a comienzos del próximo gobierno. Y eso me parece a mí absolutamente necesario. Mire usted, hemos tenido
tributarios. Y el país no puede vivir, no puede depender de ingresos petroleros. Entonces necesitamos reconstituir los ingresos tributarios para reemplazar la caída de los ingresos petroleros. Pero tenemos que hacerlo de tal forma que la nueva constelación de impuestos sea más amigable al crecimiento. Y eso requiere reducir algunos impuestos, por ejemplo, aranceles a los insumos, a las materias primas, a las maquinarias, a la tecnología, por ejemplo, el ISD. Yo creo que necesitamos un impuesto a la renta corporativa más alineado con los estándares internacionales, porque el impuesto a la renta corporativa es lo que un inversionista ve cuando tiene que decidir si va a Colombia o se va al Ecuador. Entonces nos conviene tener un impuesto a la renta corporativa que se alinee con el de Colombia, Perú, Chile, etcétera. Y eso va a requerir una subida importante del IVA. Entonces, no es ningún misterio que ese es el paquete, el tipo de paquete de reforma tributaria que vamos a necesitar. Hay una gran pelea política cada vez que uno habla de impuestos, pero eso es lo que creo que tenemos que hacer, con o sin Fondo Monetario. El Fondo Monetario está reconociendo que esto se necesita hacer y seguramente lo va a poner en el acuerdo. Ahora, economista de la Torre, ¿a qué impuestos apuntarían o deberían apuntar estas reformas? Estamos viviendo ya un proceso electoral, los ciudadanos, las ciudadanas estamos por tomar una decisión en las elecciones del próximo año y es el próximo gobierno quien deberá tomar estas decisiones. Cuando se habla de impuestos, usted, como bien usted lo manifiesta, la gente se asusta y se pregunta cuáles serán esos impuestos, a quiénes afectará mayoritariamente estos impuestos. Se habla, por ejemplo, del impuesto al valor agregado y la pregunta es, como hace un momento, si las condiciones actuales del país, de los ciudadanos, de las ciudadanas, realmente permitirán que esto se lleve a cabo. ¿Hacia dónde apuntarían estos impuestos? ¿Cuáles impuestos deberían revisarse? Mira, Rosana, el modo como yo les invito a mis compatriotas a pensar es que necesitamos un Estado que gaste bien en ciertas cosas que son esenciales para la gente y para el crecimiento. Necesitamos un sistema educativo público de buena calidad, vamos a tener que mejorar nuestro sistema de salud, vamos a tener que hacer una gran reforma de pensiones para que la gente de la tercera edad pueda vivir bien una vez que se jubilan. Y vamos a necesitar, digamos, un Estado que genere los servicios públicos, los bienes públicos que necesita. Eso hay que financiar. Los impuestos con los que se financian eso, me parece a mí que el principal de todos va a ser el IVA, porque es el que más recauda, el que mejor recauda y tiene la gran ventaja de que es un impuesto directamente al consumo, que no afecta a la producción, no afecta los costos de producción, no afecta a las decisiones de producción y trata de igual manera a los bienes de consumo, ya sean producidos en el país o ya sean importados. Entonces no genera sesgos en el lado de la asignación de recursos y de las decisiones productivas, pero genera muchos recursos. Entonces yo creo que ese es el impuesto clave que habrá que subir en varios puntos para financiar el Estado y también para financiar la reforma pensional que vamos a tener que hacer. ¿Qué impuestos habría que reducir al mismo tiempo? Creo que habría que reducir gradualmente y eliminar el ISD, que no es compatible con la dolarización. Creo que debemos reducir drásticamente los aranceles a los bienes importados, particularmente de maquinaria, de equipo, de bienes intermedios y de tecnología, porque esos son insumos para producir. Entonces necesitamos que los productores ecuatorianos no tengan costos excesivos en esos insumos. Y creo que necesitamos, como te decía antes, tener un impuesto a la renta corporativa más alineado con los estándares internacionales. El impuesto a la renta personal, ese me parece que tiene que seguir siendo significativo y progresivo, porque la progresividad de los impuestos está en el impuesto a la renta personal. Pero tenemos que diferenciar entre el impuesto a la renta personal, que debe ser progresivo y bien armado, y el impuesto a la renta corporativa, que debe ser uniforme y alineado con los estándares internacionales. Estamos en entrevista con el economista Augusto de la Torre, quien fue jefe del Banco Mundial para Latinoamérica, miembro del Consejo de Economía del Gobierno Nacional y es profesor de la Universidad de Columbia. Un tema que no podíamos dejar de tratarlo con usted, economista de la Torre, es su visión sobre lo que sucedió en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en esta semana. El señor Mauricio Claver Carón fue elegido
el sábado como presidente del Banco Interamericano durante una reunión por vía electrónica de sus gobernadores. El voto de Ecuador fue por el señor Claver Carón, y él, en declaraciones previas reproducidas por el New York Times, había señalado que sumará a su equipo al ministro de Economía ecuatoriano Richard Martínez. El señor Claver Carón es un político norteamericano de origen latino, cercano al gobierno del señor Donald Trump, que rompe una tradición de 70 años de tener el BID a presidentes latinoamericanos. Es sin duda un tema que tiene sus connotaciones muy importantes en la geopolítica. Su opinión sobre esta elección, la incidencia que el trabajo del señor Claver Carón puede tener en Latinoamérica en esta época de pandemia. Mire, Gustavo, no sabemos cuáles van a ser las implicaciones para el funcionamiento del BID hacia el futuro. Un temor que los economistas latinoamericanos tenemos es que esta especie de golpe de Estado que ha hecho Estados Unidos para tomarse la presidencia del BID es simbólicamente muy desafortunado, porque como usted bien dice, rompe una tradición, un pacto internacional en el cual, en su propia creación, cuando el presidente Eisenhower, el presidente Roosevelt, discutieron junto con los presidentes latinoamericanos la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, lo hicieron pensando que iba a ser un banco de la región para la región y que su presidente iba a ser siempre un latinoamericano, dado que Estados Unidos tenía un derecho también, en base a este acuerdo de caballeros, para poner el segundo a bordo. Durante muchísimos años funcionó esta institución y el rompimiento de esta tradición lo que muestra es que Estados Unidos se portó un poquito como un bully, ¿no? Como el muchacho difícil del vecindario, que aprovechó una situación de debilidad general en la región y que entonces propuso y empujó un candidato que los latinoamericanos a regañadientes, para no enemistarse con el gran país del norte, han apoyado. Pero no lo han hecho, digamos, felices de la vida y aplaudiendo. Y ahora queda la pregunta de si es que el BID va a politizarse, si es que el presidente Claver va a tener el apoyo en caso de que haya un cambio político en Estados Unidos. Todas estas preguntas surgen a la mente. Entonces le va a convenir al presidente ponerse la camiseta del BID, fortalecer esa institución en sus capacidades técnicas, asegurarle al personal del BID que la marcha del BID hacia ser una institución de integridad, sin agendas políticas exageradas, con capacidad técnica, sigan hacia adelante. Y en ese sentido le va a tocar rodearse de gente buena. El anuncio que ha hecho de que le interesa que el ex ministro de Finanzas de Jamaica, el actual ministro de Finanzas del Ecuador, Richard Martínez, sean parte de su equipo, bueno, para mí yo los interpreto como un esfuerzo que él está haciendo y de tratar de conseguir el apoyo de la comunidad latinoamericana, dado que yo me imagino que él se da cuenta que está entrando a la presidencia de una manera bastante, digamos, forzada y no muy, digamos, bien recibida en la comunidad internacional. ¿Se podría creer, economista, que Ecuador, en este contexto de los acuerdos con el Fondo Monetario, se vio de alguna manera presionado, obligado a apoyar esta candidatura y esta nueva designación? El Ecuador estaba en una situación muy complicada. Si estás tú en medio de una gran crisis, pidiendo asistencia al Fondo Monetario, pidiéndoles apoyos a los europeos o los norteamericanos en el directorio del Fondo Monetario, acercándote al Banco Mundial, somos un país demasiado pequeño, no nos conviene crearnos enemigos. Entonces, en este momento era obvio que el interés nacional no coincidía con el interés de la región. Yo diría el interés regional era que siga la tradición del BID y que tengamos un presidente latinoamericano. Pero lamentablemente en esta coyuntura, tal como tú lo expresas, Rosana, el interés del país no coincidía con el de la región. El interés del país, un país tan pequeño como el nuestro, era mantener unas buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces hubiera sido para nosotros muy costoso abrirnos un frente con el gran país del norte. Entonces nos tocó hacer lo que nos tocaba hacer, dado el tamaño que tenemos y pensando en los intereses nacionales.
muchas veces pasa eso en esto, que el interés de un país no coincide con el interés de una región, o que el interés de una empresa no coincida con el interés nacional, que eso lo vemos en la vida económica constantemente, y por eso es que hay tanta tensión cuando se toma decisiones de política pública, porque la política pública bien hecha ve en el interés nacional, pero eso no necesariamente coincide con el interés de los comerciantes o de los industriales o de los agricultores, y por eso es que tenemos el tipo de debates que una sociedad democrática debe tener. Quisiera preguntarle también sobre su visión y quizá un reflejo de la visión de cómo se ve en los Estados Unidos, ya reflejada en índices como riesgo país, pero sobre otro tema que tiene que ver con la política ecuatoriana, el cierre del caso Sobornos 2012-2016. Es muy probable que en esta semana queden ya en forma definitiva sentadas las sentencias en contra de un expresidente, un ex vicepresidente de la República y aproximadamente 8 miembros de su gabinete. El señor Rafael Correa genera sin duda reacciones que impactan también en la economía del país. Otro tema, el combate a la corrupción en los países, incide también en la imagen de cualquier país. ¿Cómo se ve esta situación en el exterior, en los Estados Unidos particularmente? Sobre todo también conociendo otro aspecto de que si bien se da este paso importante en la justicia, Ecuador hasta el momento no ha logrado una recuperación efectiva del dinero de la corrupción. Mire, qué buena pregunta. Viéndole a nuestro país desde acá, desde Estados Unidos, yo creo que hemos ganado una imagen, hemos mejorado muchísimo la imagen en 3 frentes, y esos 3 frentes son trascendentales para cualquier país. El primero es que un país regresó del autoritarismo populista a la democracia. Y una de las grandes evidencias de esto es que se abrió la prensa libre, y otra vez en el país los ecuatorianos se sintieron con libertad de expresar sus opiniones sin miedo de que una sabatina te manden los perros o a la SRI. Entonces, empezamos a respirar libertad desde el comienzo del gobierno del presidente Moreno, para nuestra sorpresa, porque muchos pensábamos que el presidente Moreno iba a ser la continuidad del correísmo, y resultó que de una manera muy hábil se fue desmarcando del correísmo, y lo empezó haciendo devolviéndole al país un mínimo de libertades cívicas, incluyendo la libertad de prensa. En una segunda etapa, y esto creo que fue muy sabio, separó otra vez los poderes. Y entonces la justicia, que todavía tiene muchos problemas, particularmente en los jueces, empezó a retomar su independencia. Y el presidente Moreno tuvo el acierto de nombrar fiscales muy competentes. La fiscal Salazar que tenemos es una dama admirable, a quien todos le admiramos y le respetamos por su integridad y por hacer un trabajo con tanta calidad profesional. Y entonces ella ha iniciado una serie de juicios muy bien llevados, que si bien se ha encontrado en las cortes con algunos jueces todavía de la etapa correísta, las cortes también se nota que han mejorado. Entonces el país de pronto, a diferencia de México, a diferencia de la región, muestra que empieza a tener un sistema judicial más independiente, y que los temas de corrupción, en lugar de barrerse debajo de la alfombra, empiezan a salir a flote y empiezan a tramitarse con ayuda de un mejor proceso judicial y de una prensa más libre que está monitoreándole al proceso judicial constantemente. Y eso para mí es uno de los más grandes logros de nuestro país, la recuperación de estos pesos y contrapesos que tanto necesita una democracia efectiva. Y tercero, desde la mitad de su gobierno, el presidente Moreno hace un cambio en el gabinete, y de pronto tenemos un gabinete que es muy presentable, muy competente, con gente profesional, bien intencionada, que le da al país otra imagen. Entonces, tanto en el terreno de las libertades cívicas, en el proceso judicial y de corrupción, y en el giro en la política económica, el país de pronto ahora está en el concierto internacional. Es un país a quien la gente le ve ya con cierta admiración, como un país que empieza a recuperarse a sí mismo. Para mí todos estos procesos me parecen fantásticos. En particular, quiero aprovechar esta entrevista para felicitarle a la fiscal y a los jueces que han sido partes de un proceso que tomó tiempo, pero se lo llevó bien y termina bien, con la sentencia, por buenas razones,
al correísmo que tanta corrupción le trajo al país. Bien, queremos agradecerle muy cumplidamente al economista Augusto de la Torre por haber permitido este diálogo. Él fue jefe del Banco Mundial para Latinoamérica, es miembro del Consejo de Economía del gobierno de Lenín Moreno y profesor de la Universidad de Columbia. Gracias, economista. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es